Sensor ST. Esta es la explicación a fondo de este sensor. Sabemos que el ST se encarga de reportar a la computadora, en este caso Vehicle, que cuál es la temperatura del refrigerante de motor. Con esto puede regular la mezcla y prender los ventiladores para cualquier caso. Y en este caso veremos la parte eléctrica de este sensor, o sea, la parte interesante de este sensor. Los 5 voltios que alimentan este sensor y la conexión que tiene. Vemos este pequeño diagrama que representa cómo será 5 voltios, estos 0.8 voltios, el sensor, la temperatura y la conexión que tiene en la misma computadora. Pero primero tenemos que saber qué tipo de sensor ST es el de que está en nuestro vehículo. Y venimos a hacer una comparación entre los dos tipos de sensores más usados en el mundo automotriz, que vendría siendo el sensor PTC y el sensor NTC. ¿Cómo se diferencia uno del otro? El sensor PTC, si vemos su tabla de este lado, nos indica que a 20 grados está 283 a 297 la resistencia en ohmios. 20 grados, 283 a 297 ohmios. Su resistencia es moderada. Y si nos damos cuenta, nos enseña que solo hay 0.80 voltios. Y nos vamos a la temperatura de trabajo, 80. Nos damos cuenta que hay 383 a 397. Ese es el rango. Entonces nos damos cuenta que su resistencia no disminuyó, su resistencia aumentó. Y la tensión igual. Ahora hay 1 voltio exacto. Eso nos da a entender que a más temperatura, más resistencia. Con el sensor NTC es muy diferente. Tenemos la temperatura normal del ambiente, 20 grados, y tenemos 2200 ohmios a 3000 ohmios. Es una resistencia bastante alta y está frío. Hay de 3 a 3.2 voltios la tensión. Y a la temperatura de trabajo, ejemplo, no estoy diciendo que así sea en todos los vehículos, 80 grados, 287 a 340 ohmios de resistencia. Nos damos cuenta que disminuyó totalmente en un valor muchísimo, hay muchísima diferencia entre esos dos. Ahora solo hay 280 ohmios y la tensión bajó, hay 0.6 a 0.8 voltios. Que nos deja entender que la diferencia entre estos dos es que a más temperatura, más resistencia. Y a más temperatura, menos resistencia. Esa es la diferencia entre estos dos. Pero, ¿cómo sé cuál es el que tiene mi vehículo? Entonces, vengo a la información del fabricante. En este caso estoy usando la información de un Toyota Yaris. Y me dice que Engine Coolant Temperature Sensor tiene de 2.32 a 259 kiloohmios. Estamos hablando de 1000. O sea, ya ahí, solo con eso yo sé que es un NTC porque hay 1000 ohmios. Hay más de 1000 ohmios ahí. Y dice aproximadamente en 20 grados centígrados. Entonces, gracias con la tabla de atrás, yo puedo confirmar que ya desde ya yo sé que este es un NTC. Y lo reafirmo con la siguiente de abajo. Dice que de 0.310 ohmios a 0.326 kiloohmios. Entonces ya sabemos que solo son 310 y 326 ohmios aproximadamente a 80 grados centígrados ya a temperatura del trabajo. Esto es lo que tiene que dar el sensor desconectado midiéndole resistencia en frío y en caliente. Y ahora nos vamos al diagrama. Ya tengo la información del sensor, ya tengo la información que debo de tener. Ahora me vengo al diagrama. Y en el diagrama ya lo busqué yo previamente y lo recorté. Y ubico el sensor. Una vez tengo el sensor, miro las conexiones. Y me doy cuenta que su conexión son 2 pines. Uno va a la computadora y el otro también. Entonces ya sé que en la computadora va a aterrizar a tierra y en la computadora va a sacar 5 voltios. Ahora solo compruebo eso.
Entonces, compruebo eso gracias a las mediciones. También tengo aquí la ubicación del sensor gracias a la información técnica. La información técnica es de demasiada ayuda porque nos dice dónde está el sensor, qué tiene que medir y el diagrama, que es lo más importante. Entonces, lo que hago yo para saber, esto es de mi parte, no les estoy diciendo que así es, lo hago yo, descubro cuál es la Tierra. Entonces vengo y con el multímetro lo medimos de tierra a tierra. El multímetro en tierra y lo medimos porque ya sabemos que estamos buscando una tierra. Entonces nos tienes que dar un valor lo más aproximado a 0 posible. Esa es una buena tierra. Entonces, desconectado, mido el cable, uno de los dos cables de la computadora, y tengo que buscar esa relación a tierra. Una vez encuentro esa relación a tierra, me paso al siguiente, que sería en este caso buscar los 5 voltios. Entonces en la otra línea, en ese sí buscamos con positivo, buscamos el cómo se llama. Pero un dato interesante es que este 5 voltios no tienen polaridad. Estos 5 voltios solo son 5 voltios. Entonces yo lo busco con el multímetro, aterrizo el multímetro a tierra y encuentro esos 5 voltios. Si encuentro esos 5 voltios, la señal de la computadora es está bastante bien. Puede existir, podemos probarlo también conectado, pero esa sería otra prueba para otro video, con ya poder enseñárselos presencialmente, pero aquí sería la teoría, tendría siendo así. Entonces encuentro 5 voltios y ya me puedo pasar a mi siguiente paso, medir la resistencia del sensor ST. Entonces una vez pongo mis cables en los dos conectores, miro la resistencia del sensor, cómo se comporta, si cumple con esta resistencia alta, como ya sé que es un NTC, miro si cumple con esa resistencia alta a baja temperatura y si baja la resistencia hacia alta temperatura. ¿Cómo lo hago? Desconectando. Entonces miro la resistencia del sensor y miro si cumple. O incluso se puede probar el sensor afuera del vehículo. En este caso pues da un ejemplo claro. Aquí la información del fabricante, esta es información de carta de diagnóstico. Miro que con el multímetro en la escala de ohmios lo pongo en un recipiente con agua hirviendo y hasta que comience a calentar y miro si hace ese cambio, porque ahí lo puedo monitorear yo fuera. Entonces miro si el sensor en algún momento falla o en algún momento se corta o qué pasa con él. Entonces aquí me dice que escalas, me dice que ante menos temperatura, aquí hay menos grados, a menos temperatura más ohmios, más resistencia. Entonces, mientras más ohmios, menos temperatura. Entonces, me va diciendo que va cayendo la resistencia conforme aumenta la temperatura. Y así podríamos probarlo de forma electrónica para saber si el sensor es el que está fallando o qué está fallando ahí. Ahí podemos comprobar dos cosas, la computadora y ese. Y aún queda una incógnita. ¿Por qué si aquí hay 5 voltios? Porque aquí solo hay 0.8 voltios y la temperatura aquí. Entonces volvemos a caer a esto. Me dice que si está a 20 grados, tiene 2200 a 3000 el sensor y solo hay 3 a 3.32 voltios. Eso quiere decir que cuando esté a la temperatura de trabajo va a haber esos 80 grados, 280 ohmios y ese es de 0.6 a 0.8, que casualmente coinciden con el que tenemos acá atrás. Entonces aún falta mucho que explorar sobre este sistema, pero con esto podemos darnos una idea de cómo diagnosticarlo.